Los Países Bajos a finales del siglo XV, un tapiz de ciudades bulliciosas y tierras fértiles, se encontraban en la cúspide del cambio. Bajo el férreo control de la Iglesia Católica Romana, comenzaron a surgir susurros de descontento, desafiando el orden establecido. La gente común, agobiada por los fuertes impuestos y cada vez más escéptica del opulento estilo de vida de la Iglesia, anhelaba la autenticidad espiritual. Predicadores ambulantes, inspirados por las enseñanzas de John Wycliffe y Jan Hus, recorrían pueblos y aldeas, sembrando semillas de duda contra la autoridad papal y enfatizando la Biblia como la fuente última de la verdad religiosa. Estas primeras chispas de disidencia, como brasas brillando en el viento, presagiaban el infierno de la agitación religiosa que se avecinaba. Estas protestas iniciales, aunque dispersas y a menudo reprimidas, fueron minando el dominio de la Iglesia Católica. La gente comenzó a cuestionar las prácticas fastuosas de la Iglesia, la venta de indulgencias que prometían el perdón de los pecados y la corrupción percibida del clero. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV resultó ser un punto de inflexión. Permitió la rápida difusión de ideas, permitiendo que los escritos de los reformadores llegaran a un público más amplio y desafiaran aún más el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento y la interpretación religiosa. En medio del creciente descontento, un movimiento centenario encontró terreno fértil en los Países Bajos: los valdenses. Originario de la Francia del siglo XII, este grupo abogaba por un retorno a las enseñanzas simples de la Biblia y rechazaba lo que percibían como excesos dentro de la Iglesia Católica. Los valdenses tenían la creencia radical de que la Biblia debería ser accesible para todos, no solo para el clero. Tradujeron las escrituras a lenguas vernáculas, empoderando a la gente común para que se relacionara directamente con la palabra de Dios. Su mensaje resonó profundamente en los Países Bajos, donde los índices de alfabetización eran relativamente altos. A medida que la gente leía la Biblia por sí misma, comenzó a cuestionar las doctrinas y prácticas de la Iglesia. La influencia valdense, llevada por los vientos del cambio, alimentó el creciente deseo de una experiencia de fe más personal y directa, libre de lo que muchos percibían como la influencia corruptora de la Iglesia. La Iglesia Católica, enfrentando una creciente ola de disidencia, respondió con toda su fuerza. La Santa Inquisición, establecida en el siglo XIII para combatir la herejía, proyectó una larga y aterradora sombra sobre los Países Bajos. Los presuntos herejes, aquellos que se atrevían a cuestionar la autoridad de la Iglesia o a interpretar la Biblia de manera diferente, eran sometidos a brutales interrogatorios, torturas e incluso la muerte. El reino de terror desatado por la Inquisición solo sirvió para inflamar aún más el espíritu de resistencia. A pesar de la constante amenaza de persecución, el movimiento por la reforma religiosa continuó ganando impulso, alimentado por una potente mezcla de anhelo espiritual y resentimiento hacia la opresión de la Iglesia. En este periodo tumultuoso entró Menno Simons, un ex sacerdote católico del norte de los Países Bajos, cuya vida y enseñanzas dejarían una huella indeleble en la Reforma. Desilusionado por la corrupción de la Iglesia y profundamente conmovido por el martirio de los primeros anabautistas, Simons experimentó una profunda transformación espiritual. Renunció a su sacerdocio y abrazó la fe anabautista, una rama radical del protestantismo que rechazaba el bautismo infantil en favor del bautismo de adultos, enfatizando una elección consciente de seguir a Cristo. Simons, un líder carismático y escritor prolífico, rápidamente ascendió a la prominencia dentro del movimiento anabautista. Viajó extensamente por los Países Bajos y más allá, predicando un mensaje de paz, no violencia y un retorno a la simplicidad de la Iglesia cristiana primitiva. Sus enseñanzas resonaron con aquellos que buscaban una fe más auténtica y personal, atrayendo a un gran número de seguidores, a pesar de la constante amenaza de persecución. Sección 5. Una historia de dos reformas. Caminos de fe contrastantes. La Reforma se desarrolló de maneras muy diferentes en toda Europa. Mientras que los Países Bajos fueron testigos de una lucha violenta por la libertad religiosa, los países escandinavos experimentaron una transición relativamente pacífica. En Dinamarca, Noruega y Suecia, los monarcas jugaron un papel clave en la adopción de la Reforma,
motivados por el deseo de consolidar el poder y liberarse de la influencia de la Iglesia Católica. Implementaron gradualmente reformas, adoptaron el luteranismo como religión del Estado y disolvieron los monasterios, transfiriendo sus riquezas y tierras a la corona. Este contraste destaca la compleja interacción de factores que moldearon la trayectoria de la Reforma. En los Países Bajos, la ausencia de una autoridad central fuerte y el poder profundamente arraigado de la Iglesia Católica alimentaron un conflicto prolongado y sangriento. En Escandinavia, la adopción de la Reforma por parte de los monarcas allanó el camino para una transición más suave, aunque más lenta. Sección 6. El precio de la fe, mártires y la propagación de la Reforma. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento de la Reforma en los Países Bajos se negó a ser silenciado. Menno Simons, obligado a esconderse, continuó liderando e inspirando a sus seguidores a través de sus escritos que se imprimían y distribuían en secreto. Sus palabras ofrecían consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentaban el encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte por sus creencias. El coraje y la convicción de estos primeros mártires solo sirvieron para difundir aún más el mensaje de la Reforma. La sangre de los mártires, como dice el dicho, se convirtió en la semilla de la Iglesia. Por cada creyente silenciado, innumerables otros se inspiraron para abrazar la fe reformada. La resiliencia y la fe inquebrantable de estos primeros protestantes holandeses sentaron las bases para el eventual triunfo de la Reforma en los Países Bajos. Sección 7. Legado de la Revolución Silenciosa. Impactos duraderos de la fe reformada. La Reforma, aunque nació en medio de la agitación y el derramamiento de sangre, dejó un legado perdurable en los Países Bajos. Fomentó un espíritu de tolerancia religiosa y libertad de conciencia que eventualmente moldearía la identidad de la nación. La República Holandesa, establecida en 1581 después de décadas de lucha contra el dominio español, se convirtió en un faro de libertad religiosa, atrayendo a protestantes perseguidos de toda Europa. El énfasis de la Reforma en la educación y la alfabetización tuvo un profundo impacto en la sociedad holandesa. Condujo al establecimiento de nuevas universidades y al florecimiento de la vida intelectual y artística. La Edad de Oro holandesa, un período de prosperidad económica y logros culturales sin precedentes en el siglo XVII, puede verse como una consecuencia directa del fermento intelectual provocado por la Reforma. Sección 8. Conclusión. Una fe forjada en fuego. La Reforma en los Países Bajos, aunque es una historia entrelazada con la violencia y la persecución, finalmente triunfó, alterando para siempre el panorama religioso del país. Sirve como testimonio del poder de la fe, el coraje de la convicción y el anhelo humano perdurable por la libertad espiritual. El legado de Menno Simons y los innumerables otros reformadores y mártires que se atrevieron a desafiar el statu quo continúa inspirando, recordándonos que la búsqueda de la verdad y el derecho a la libertad de culto son principios por los que vale la pena luchar, incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables.